En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló, y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Jesús va a Nazaret, su ciudad donde vivió prácticamente 25 años. Recordemos que Jesús nació en Belén, inmediatamente se fueron a vivir a Egipto y cuando tenía como 5 años regresaron y se fueron a Nazaret, donde Jesús hasta los 30 años vivió y luego se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago de Galilea. Pues vuelve a su pueblo, Nazaret, predica, dice, todos le daban su aprobación, o sea que sabían que había sabiduría en sus labios, pero ese no es el punto es que no se dejaron convertir por la palabra de Cristo. La soberbia de conocerlo desde niño, de conocer a sus papás, a San José, a la Virgen y a sus parientes, los detiene, como de dónde vendrá esa sabiduría. Esto nos lleva a pensar en cómo muchas veces nuestros estudios, conocimientos, nos van haciendo arrogantes y no nos dejamos ya tocar por el Evangelio y ya no somos transformados. Podremos saber mucho de Cristo, como ellos conocían su familia, conocían qué había hecho en su infancia, pero no eran transformados. Podemos saber mucho del Señor, pero no basta con eso. Tenemos que dejar que su palabra toque nuestro corazón y lo transforme. Y entonces tendrá sentido conocerlo, porque, como dice el canto, es inútil conocerlo y no amarlo, es inútil amarlo y no seguirlo. A Jesús hay que seguirlo de cerca. Entonces, que dejemos que su palabra transforme nuestro corazón, no sigamos en el pecado, vivamos en la gracia, vivamos las bienaventuranzas, los mandamientos y toda la enseñanza de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.